Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Good morning. Hope everyone's doing well this morning. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. If you want to go ahead and open to 1 Samuel 21, that's where we're going to be beginning today. Por favor, si gusta ir abriendo 1 Samuel, capítulo 21, es donde vamos a dar inicio hoy. So we've been studying the life of David this quarter. Hemos estado estudiando acerca de la vida de David en este trimestre. So to this point, we've seen that David is called a man after God's own heart, and we continue to focus on the difference between how man sees and how God sees. Esta clase la hemos estado basando en el enunciado de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y vamos a estar haciendo o hemos hecho algunas comparaciones entre cómo ve Dios y cómo ven los hombres. And as we thought about David being a man after God's own heart, we wanted to talk about how his heart showed that. And so we talked about the heart of a shepherd boy, heart of a warrior, heart of friendship as he was friends with Jonathan. Y hemos ido desarrollando en esta clase esa expresión. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y hemos ido hablando acerca de algunas cosas como, por ejemplo, el corazón de un joven pastor, el corazón de un guerrero, el corazón de la amistad. And then last week we began this series of 3 lessons looking at David as a servant of King Saul. Y la semana pasada dimos inicio a esta clase en la cual estuvimos hablando acerca del corazón de un siervo, una clase que la hemos dividido en 3. First, we saw how Saul's envy began and how he made an attempt on David's life. Y lo que iniciamos la semana anterior fue hablando acerca de la envidia de Saúl y cómo esa envidia se fue desarrollando. After killing Goliath, David was praised and loved by the people, but Saul's response was jealousy and fear. Después de haber matado a Goliat, David comenzó a ser exaltado por el pueblo, y al mismo tiempo la envidia de Saúl comenzó a levantarse. And then we studied how everyone, including Saul, could see clearly that that God was with David, but Saul chose violence against David. Y otra cosa importante que hablamos la semana anterior fue cómo fue obvio para la gente e incluso para el mismo Saúl ver cómo el favor de Dios estaba con David. Y esa también fue una de las razones por la que se levantó en envidia. Also last week we saw that Saul's attempt to kill David turned to a kind of deceptive way to take his life. Y también vimos cómo esa envidia llevó a Saúl a intentar matar a David, incluso en una forma de engaño. Lo quiso engañar con el propósito de matarlo. He offered his daughter in marriage to David, but in return he wanted David to do some very great things for him in battle, so much so that many men would die doing these type of things. El engaño consistió en que le ofreció a su hija en matrimonio, pero para poder darle a su hija en matrimonio, lo envió a David a hacer cosas en las cuales muchos hubiesen perdido la vida, como por ejemplo pedirle 200 prepucios o 100 prepucios, de filisteos. But in the end, it was clear to Saul that he was alone. We had already studied how his son Jonathan loved David. We saw how his daughter, who loved and married David, and then the people loved David. En un punto en su vida, Saúl comenzó a verse solo. Repasemos. Jonatán, su hijo, amó a David en gran manera. Al final, su hija también amó a David porque se casó con él. Y el pueblo también adoraba a David y lo alababa por sus grandes logros. Así que Saúl comenzó a quedarse solo. So again, it was clear to Saul that God's favor was on David, but yet Saul would not surrender to God's plan. Una vez más, fue obvio para Saúl que el favor de Dios estaba con David, pero aún así no se quiso rendir a él.
Then in point 3 from last week, Saul's madness, we saw that his madness was building to the point that he was finally, seeking David's life openly. Y el tercer punto que vimos la semana anterior es acerca de la locura o el enfado de Saúl, como ya hemos dicho, al punto de querer matarlo en varias ocasiones. And we talked about how what Saul was doing was what the Jewish leaders did in Jesus' day. That is, they were fighting against God. Y hicimos una ilustración en la vida de Saúl. Realmente podemos encontrar lo que los fariseos hicieron en el tiempo de Jesús, y eso fue estar rechazando el favor de Dios sobre una persona. So this week, we're going to try to look at these next two here, Saul's vengeance and David's faithfulness. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos aspectos, la venganza de Saúl y la fidelidad de David. We see Saul take vengeance on those who were friendly to David, and yet we see David continue to be a faithful servant to Saul. Hemos visto cómo Saúl tomaba venganza sobre los aliados de David, pero por la otra parte, David siempre mostró fidelidad, en este caso al rey. Okay, so as we've done in the past, I'll ask Christian to read in Spanish the verses, and the rest of us that want to can read silently in English as needed. We're going to begin by reading 1 Samuel 21, 1 through 10. Para efectos de esta clase, hermanos, vamos a tener la lectura de los versículos solamente en español, y vamos a iniciar hoy en 1 Samuel 21, versos 1 hasta el versículo 10. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se les ha guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Thank you. So we know that David is on the run. We know that David is, hiding from Saul, running from Saul because Saul's seeking his life. But when David came to Ahimelech, he essentially lied to the priest. Muy bien, nosotros sabemos que David ha estado huyendo, se ha estado escondiendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar, pero vemos en esta lectura a David viniendo a Ahimelech, pero le hace una mentira, o le dice una mentira, perdón. Now, of course, the priest does not know this and does not understand that David is on the run. Por supuesto que el sacerdote no sabe ni que David
está huyendo del rey, ni que David le está mintiendo. So the result of this meeting is that David takes the week-old showbread and Goliath's sword to, you might say, as a gift, but as he needs these things to help to feed his people, his men, but also the Goliath sword to have a weapon. Y producto de esta reunión que David tiene con Ahimelech, pues no sé si la palabra debería ser un regalo, pero al final David puede tomar de esta reunión el pan sagrado y finalmente también la espada de Goliat. Pan o comida para sus hombres y también su espada para utilizarla como armamento. And of course, we also see that Saul's servant Doeg is there. También sabemos que el siervo de Saúl estaba ahí, se llamaba Doeg. Now, I want to stop a minute and talk about kind of what occurred and why. So, the first thing I wanted to talk about is, that David lied about being sent on a mission by Saul. Bueno, quiero detenerme, dice, por un momento y hacer algunas observaciones. Lo primero es que vemos a David deteniéndose aquí con Ahimelech y diciéndole esta mentira a Ahimelech o escondiendo la información. But was David lying about their need, hunger, leaving in haste, having these needs? Pero a pesar de que David estaba mintiendo cuando dijo que tenía hambre o que tenía una necesidad. So I see some heads shaking no, and that's correct. It was true that they were in need because they were hungry, that they had a reason to ask for help in this way. He visto algunas cabezas menearse así y es correcto, no. David en cierta forma no estaba mintiendo porque sí estaba en necesidad, sí tenía hambre, tanto él como sus hombres, y también necesitaba el armamento. But we also have a very unique situation here where David is given the showbread. And as you may remember, the showbread was something that the priests put out on the table in the temple, or tabernacle at the time, I guess, that was supposed to be before the Lord, and it was supposed to stay there all week long and then be replaced the following week. También encontramos aquí una situación muy particular y es que a David se le dio el pan sagrado, el pan santo. Quizás algunos de nosotros recordemos que este pan era un pan especial que se ponía en el tabernáculo de ese tiempo, en la mesa delante del Señor, y ese pan era intocable, debía permanecer ahí por 7 días antes de ser reemplazado. So when the showbread is replaced, what's supposed to happen with the old showbread? Cuando ese pan sagrado era reemplazado, ¿qué se suponía que se hacía con el que daba de salida, el que se reemplazaba? En Levíticos capítulo 24 dice el hermano, creo que dice que el sacerdote era quien debía tomarlo o comerlo. So is David a priest? La pregunta mía es, ¿era David un sacerdote? So No. the group we had last week, I asked a question. I said we've referred many times to how David is like Christ, and there's a lot of parallels shown throughout Scripture. And one of the key questions I had last week was that Jesus is called prophet, priest, and king. So can you think? Of course, David was a king, but can you think about instances that would parallel Christ in that way? How David could be looked upon as prophet and or priest. And so, Una de las cosas que mencionamos la semana anterior con los que estábamos es algunas similitudes que David tiene con Cristo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús es mencionado como sacerdote, como profeta y como rey. Entonces hemos estado tratando de hacer estas comparaciones y ver si realmente David, por ejemplo, en lo que estamos hablando hoy, cumple exactamente esa característica de sacerdote. Sabemos que se va a convertir en rey, pero ¿será que podría cumplir esa
característica de sacerdote. So this isn't something that makes David a priest. That's not what I'm suggesting, but it is something that shows kind of a priestly thing that's done, right? They're supposed to, only the priest is supposed to eat that showbread, and yet David was given the showbread. No estoy sugiriendo para nada que al haber hecho esto, David se haya convertido en un sacerdote, pero sí me parece interesante ver que algo que era especialmente para los sacerdotes le es dado a David. Así que en cierta forma, se le dio ese privilegio a David. Sam, this is it's such an important story as far as that link with Christ of how they're both a prophet, but they're not from the lineage. It's so important that Jesus references it when he's rebuking Pharisees, right? It's like, well, even David got to eat the showbread. So he's just kind of proven that nothing's exactly how you've always thought it's interesting. El hermano está haciendo en su comentario una referencia en esta ocasión cuando Cristo discute con los fariseos y le hace precisamente esta referencia. Les invita a recordar que a David se le dio el pan sagrado, en cierta forma aprobando Cristo lo que ahí sucedió. Así que para algunos de ellos las cosas no fueron como se suponía que debían de ser. So the question I wanted to ask about this is, was it okay for David to be given the showbread? La pregunta que quiero hacer a este momento es, ¿estuvo bien que se le haya dado a David el pan sagrado? And why or why not? ¿Y por qué o por qué no? Nathan? I was actually going to ask you that question. When Jesus references this story in Matthew 12, he says it was unlawful for David to do this, but kind of uses this as an example of, I desire mercy, not sacrifice. So it seems like based on the letter of the law, for David it was unlawful, but maybe Ahimelech as the priest, because his compassion had the authority to make a special case. El hermano Nathan está diciendo que la referencia a la cual estamos hablando de Jesús está en Mateo 12 y de hecho Jesús dice que fue ilícito que a David se le haya dado este pan sagrado. Sin embargo, en el contexto de Mateo, Jesús dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando vamos a este texto, sí, fue ilícito que se le haya dado el pan sagrado a David. Sin embargo, Ahimelech mostró misericordia a David al reconocer que estaba hambriento y lo único que tenía era ese pan y se lo dio. And I think Nathan pointed out one really important point, that the priest judged it to be okay. Y creo que Nathan, dice el hermano, ha hecho un excelente punto. El punto es que Ahimelech hizo un juicio correcto en la situación que estaba pasando. And it was the priest's idea. He was the one that brought it up. Y de hecho fue la idea del sacerdote. Él fue el que trajo la idea de darle ese pan. But I think if we'll turn to Deuteronomy 10, we'll read from here, beginning in verse 12. Creo que es importante que vayamos a Deuteronomio, dice el hermano, en el capítulo 10, dando inicio en el verso 12. Of course, in Deuteronomy, Moses is kind of giving it's not a second law, it's just giving the law a second time and reminding Israel what they're to do. Y cuando leemos Deuteronomio hay que recordar que no es que se está dando una segunda ley, sino que se está recordando de nuevo la ley para que ellos la supieran. So let's read Deuteronomy 10, 12 through 19. Vamos a leer Deuteronomio 10, 12 al 19. Hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, y que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. So the heading in my Bible says the essence of the law. Una nota en mi Biblia dice la esencia del amor. Moses tells Israel here, essentially, what does God require of you? Es decir, Moisés esencialmente le está diciendo al pueblo lo que Dios requiere de ellos. And he talks about loving God with all your heart and with all your soul. Y principalmente le dice, amen a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y tu alma. He's talking about giving yourself over to God and serving Him. And he talks in the last couple of verses that were read about serving our fellow man. No solo le dice al pueblo que deben amar y servir a Dios, sino que una forma de servir a Dios es a través del servicio a los demás. And he uses a term there in verses 18 and 19, the stranger, which usually refers to a foreigner, but it can also mean a visitor. Y usa tanto en el versículo 18 como en el 19 el término extranjero, que se refiere específicamente a alguien que venía de afuera o a un visitante, para decirlo de otra forma. But what he's saying here in verse 18 is, helping those who are in need with food and clothing are part of what makes the law. Lo que dice en el versículo 18 es exactamente lo que estamos hablando, que darle pan y vestido al extranjero era una forma de expresar amor por Dios. So it seems that, as Nathan pointed out, that the priest here is setting aside the strict commandment of the law to understand the heart of the law and thus take care of the need of someone and both David and his men in this case. Así que cuando vamos a el texto de 1 Samuel 21, lo que estamos viendo en Ahimelech, lo que estamos viendo en él es que él está poniendo aparte lo estricto de la ley y le pone más bien como el corazón de la ley, al servir a David y a sus hombres que estaban en necesidad. So, any other comments about that before we go back to our story? ¿Algún otro comentario antes de continuar con la historia, hermano? Can we put aside the strictness of the law in order to follow what we believe is the heart of the law? ¿Podemos nosotros poner lo estricto de la ley aparte para enfocarnos más en el corazón de la ley? ¿Podemos nosotros hacer lo mismo hoy? Clay says yes. Ebony knows. I don't know. El hermano Clay dice que sí, él piensa que sí. Brings to mind Galatians 5, where he lists the fruit of the Spirit. It says, against such there is no law. But earlier in that chapter, he also says, don't let your freedom in Christ be a cause for freedom to sin, basically. I don't really get a good answer. El hermano Nathan no está muy seguro, está mencionando Gálatas capítulo 5, donde en referencia a los frutos del Espíritu, Pablo dice, contra tales cosas no hay ley, pero no está muy seguro si está correcta la respuesta, es solo su comentario. I think that's part of what Jesus did when he came, was he was taking us from the very strict law of Moses into a different law that was more focused on our hearts and our intentions. Para la hermana Elec, claro que sí, porque uno de los propósitos de Jesús fue sacarnos de lo estricto de la ley antigua y traernos a una ley que se enfoca más en el corazón y en el amor. Ella personalmente cree que sí. So, I would say this: we're
and we're not here necessarily to figure out this one point. This is one point along the way. However, we don't have here in 1 Samuel a explanation of what God approved or disapproved of either, right? It's not until Jesus said it was unlawful for David to do this that we see that there was anything wrong. I mean, we know what the showbread was typically used for, to feed the priests. They were to eat it. But it never, we don't have anything else until Christ said this, right? So, whether the priest said it was okay or not didn't make it okay either, unless he was being told by God, which we're not given that. So maybe the best answer is we don't have commentary on this unless it's Christ's commentary, which says it's unlawful. Es un poco o bastante información. El hermano dice, el punto de esta clase no es enfocarnos en si estuvo bien o estuvo mal. No queremos quedarnos aquí pegados. De hecho, no es hasta que Jesús dice esto en Mateo 12, de que realmente fue ilícito darle a David ese pan. No sabemos nada al respecto. Así que no podemos crearnos una opinión si estuvo bien, si estuvo mal, y si nosotros lo debemos o no lo debemos hacer. Sí tenemos esa referencia de Jesús, pues diciéndonos que fue ilegal. Así que tal vez es difícil dar una respuesta, dice el hermano, y por tanto no nos vamos a enfocar mucho acá. Yes. Can I make another point? Sure. And then we can start. It also makes me think of, in the context of the old law of Matthew 23, and the Moses describes the Pharisees and how Jesus says, therefore, whatever they tell you to do and comply with it, but do not do as they do. So it wasn't necessarily that there should be non-compliance to the law, it's that it was emptying the Pharisees. But he's telling them to follow the old law like your life depended on it, because that's how you were going to bring, basically bring the Gentiles in and just making light to the nations and showing how you're set aside for your God. One Do you want to translate? I was just trying to understand. What's the text? Matthew 23. Matthew 23, he's encouraging the Jewish people at the time to do as the Pharisees tell you, but not as they are doing. Sí, el hermano lo que está haciendo es citando otra cita en Mateo 23, donde Jesús invita a sus oyentes a no seguir tanto lo que los fariseos y escribas dicen, sino a seguir lo que la ley realmente dice, ¿verdad? Recordemos que los fariseos y los escribas no se enfocaban tanto en la ley, sino en sus propias costumbres. Es un comentario que el hermano está haciendo también para que nosotros lo tomemos en consideración el día de hoy. Any other thoughts before we move on with the story in 1 Samuel 22? ¿Algún otro comentario antes de movernos al capítulo 22 de 1 Samuel? Okay, so the latter part of chapter 21, David moves on, but Saul, hears about it. La última parte del capítulo 21 nos habla acerca de la huida. David parece que continúa huyendo y esto llega a oídos de Saúl. And so we want to go to chapter 22 and read 9 through 19. ¿Okay? Ustedes tienen el texto ahí. Primera de Samuel 22, 9 al 19. Vamos a leer. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Saí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del Filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada?
y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa y la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Naob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. So we see Saul's vengeance just getting greater and greater against David. That he first was after David more or less secretly, and then he became open about it, giving his men orders to go find and kill David. Nosotros vemos aquí cómo la venganza de Saúl comienza a crecer. Al principio lo quiso hacer de una manera secreta, ahora es como más abierto, público, e incluso le dice a sus hombres que vayan y maten a David, que vayan y maten a esta gente. And now he's brought in this priest and all the people of that area, and he's killing them just because the priest helped David. Como ya he mencionado, le dice a sus hombres que vayan a esta ciudad y maten a los sacerdotes únicamente porque él pensaba que estaban ellos aliados con David. But the priest saw David as nothing more than a faithful servant of the king. Pero el sacerdote simplemente vio a David como un fiel siervo del rey. Now, in truth, David had lied to him about being on a mission for the king, but David's going to show his faithfulness later when he, has the opportunity to kill Saul and does not. Es cierto, le mintió al sacerdote con que él estaba en una misión del rey, pero como veremos en un momento también le mostró fidelidad. Cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl, sin embargo no lo hizo. Now, Saul has turned back his anger before when Jonathan, as we studied a couple weeks ago, came and interceded for David. Nosotros vimos en un par de clases anteriores cómo en uno de esos arranques de ira de Saúl, el mismo Jonatán tuvo que ponerse en medio e interceder por David para que no lo matara. And at that time, Jonathan made it clear that to Saul that David was a faithful servant to him. Y en esa ocasión el mismo Jonatán le dijo a Saúl, o le dejó claro, en que David únicamente era un siervo fiel del rey. But Saul just overlooked all of that. Sin embargo, Saúl, atención no le puso a eso. Instead, Saul takes vengeance on David's allies. En lugar de eso, Saúl tomó venganza de los aliados de David. We talked last time about, who made David Saul's enemy. Saul saw David as his enemy, but who made him that? No sé si fue la semana anterior o en un par de clases atrás que dijimos, ¿quién hizo a David enemigo de Saúl? Was it ¿Qué hizo David para ser enemigo de Saúl? Was it David's fault that he was doing the right thing and following God? ¿Fue culpa de David
por estar haciendo lo correcto y obedeciendo a Dios? Was it God's fault because he had rejected Saul now and chosen David to be the next king? ¿Fue culpa de Dios por haber rechazado a Saúl y haber escogido a David como su próximo rey? Or was it Saul's fault for having turned away from God and been disobedient to God? ¿O fue culpa de Saúl por haberle dado la espalda a Dios y haberle desobedecido? It was Saul's problem. Fue el problema de Saúl. But when Saul took vengeance, he took vengeance on God's priests. This is certainly a fight against God. So he has gone so far that it's hard to imagine him ever coming back to God. Lo que acabamos de leer, hermanos, es a Saúl, matando a los sacerdotes de Dios. O sea, ciertamente Saúl continúa peleando contra Dios. O sea, está yendo más allá. Mire lo que puede producir un sentimiento de ira o un mal deseo de venganza en el corazón de una persona, a ir más allá. As we study about the heart of David this quarter, it's important that we see the contrast, the heart of Saul, and what he's doing, what he's becoming. Nosotros en esta clase es importante que entendamos o recordemos, estamos viendo David, un corazón conforme al corazón de Dios, y en contraste, o lo que vemos en el otro lado de la moneda, es el corazón de Saúl. ¿Cómo fue el corazón de Saúl? As we've studied in previous weeks, God told Samuel to tell Saul what's more important, to obey or to sacrifice. En clases anteriores vimos cómo Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl, ¿qué es más importante para Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? God's looking for an obedient heart, right? El Señor está buscando por corazones obedientes, ¿verdad? Well, I don't think we're going to get to our second part of the lesson today to talk about David's faithful servanthood to Saul, but we will start on that next week. Creo que no nos ha dado tiempo para finalizar en esta clase lo que tenía preparado con respecto a la fidelidad de David, pero sin duda es ahí donde vamos a retomar la próxima semana. Any final comments or questions? ¿Algún comentario final o pregunta final? Everything is clear. Apparently. Yeah, apparently. Me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda.